Hola, en el día de hoy te hablaré sobre las técnicas de intervención psicológica. En el video participará la estudiante Jenny Vanessa Botello Reyes. Las técnicas de intervención psicológica comprenden un conjunto heterogéneo de métodos, sistemas estructurados. Su finalidad es conseguir los objetivos marcados en el tratamiento y como fin último la superación de los problemas motivo de intervención psicológica. Seguido con esto le vamos a presentar diferentes técnicas de intervención psicológica. Encontramos la técnica de la relajación. La técnica de la relajación forma parte de las diversas técnicas de la psicología usadas para preparar a las personas hacia una nueva manera de ver las cosas. Es más fácil que el sujeto asimile las ideas positivamente cuando se encuentra relajado. Una manera eficaz de conseguir esto es mediante la relajación progresiva de Bernstein y Borborquet. Consiste en ir guiando a las personas en los pasos de su respiración mientras se les sugiere escenarios agradables en las que pensar. Técnicas de control de la respiración. Un control adecuado de nuestra respiración es una de las estrategias más sencillas para hacer frente a las situaciones de estrés y manejar los aumentos de la activación fisiológica provocada por esto. Unos hábitos correctos de respiración son muy importantes porque aportan al organismo el suficiente oxígeno para nuestro cerebro. El objetivo de la técnica de respiración es facilitar el control voluntario de la respiración y automatizarlo para que pueda ser mantenido en situaciones de estrés. Técnica del subrayado consiste en repetir textualmente una palabra o frase del discurso de un interlocutor que se presente en forma no conclusiva, con la intención de que éste se detenga en ella y vuelva a verbalizarlo con más claridad y precisión. La utilidad de esta técnica es ideal cuando se requiere disfrazar verbalizaciones scriptadas o cuando requiere asegurarte de haber entendido una idea sin predisponer o prejuzgar antes de intervenir y decir algo. Las recomendaciones de esta técnica es la mención de la palabra o frase de hacerse en un tono sutil, también puede hacerla en tono de pregunta. Aceptación y compromiso. Es un modelo de intervención amplio y con distintas fases. Sirve de ejercicio, metáforas, paradojas y psicoeducación. Tiene como principal objetivo llevar al paciente a comprender vivencialmente que su lucha por evitar los pensamientos negativos, las sensaciones desagradables o los recuerdos amargos no hacen sino incrementarlos, especialmente a la larga. Además, mantiene que si se perpetúa esa actitud de evitación, es probable que se acabe por llevar una existencia ilimitada y sin sentido. La pretensión de la terapia es que el paciente vuelva a encaminarse hacia sus metas vitales, hacia lo que realmente le importa en su vida. Como eje del tratamiento se mantiene siempre la idea de aceptar lo que se venga, ya sean pensamientos, sentimientos, recuerdos, etcétera, sin negarlos ni desvirtuarlos y comprometerse con unos objetivos vitales hacia los que uno debe encaminarse. Activación conductual es una intervención sencilla y concreta dirigida a mejorar el estado de ánimo de los sujetos que padecen depresión. Su enfoque es directivo y se apoya básicamente en el incremento jerárquico de las actividades abandonadas o evitadas. Gracias a la recuperación de esta, las personas vuelven a entrar en contacto con experiencias vitales reforzantes que se les llevan siempre progresivamente a dejar atrás su abatamiento y pesimismo. En la activación conductual se le enseña a conducir los pensamientos negativos característicos de la depresión, a conocer cuáles son sus actividades más adecuadas y estimulantes y adquirir las habilidades que previenen el volver a caer en futuros estados depresivos. Técnica del modelado. El modelado es una técnica en la que un individuo realiza una conducta o interactúa en una situación con el objetivo de que el paciente observe y aprenda una manera de actuar concreta de manera que sea capaz de imitarlo. Se busca que el observador modifique su conducta y o pensamiento y dotarle de herramientas para afrontar determinadas situaciones. El número de personas que actúan como modelado
o si el modelado se realiza en vivo o a través de otros medios como la imaginación o la tecnología. Inoculación de estrés. Esta técnica se basa en la preparación del sujeto de cara a hacer frente a las posibles situaciones de estrés. En ella se pretende, en primer lugar, ayudar al paciente a entender cómo le puede afectar el estrés y cómo puede hacerle frente. El objetivo es que la persona se acostumbre a afrontar las situaciones estresantes de manera racional, sin quedar bloqueada por sus emociones. Así, la inoculación de estrés es una especie de tratamiento psicológico que modifica nuestras predisposiciones de reacciones ante situaciones estresantes, permitiendo que adoptemos un patrón de comportamiento más adecuado. Constelaciones familiares. La técnica de constelaciones es una manera de analizar las dinámicas de una familia o grupo sin necesidad de que todos los componentes del mismo estén presentes. El paciente tiene que colocar diversos elementos que representan al resto de participantes, como por ejemplo dibujos o figuras humanas, en una posición que muestre las relaciones entre ellos. Una vez que se haya colocado todos los elementos en posición, el terapeuta hará una serie de preguntas que ayudarán al paciente a analizar las relaciones entre los distintos miembros de su grupo. Al mismo tiempo, este proceso también servirá para descubrir qué rol juega el mismo dentro de la familia y ver qué alternativas existen. Preguntas circulares. Cuando existe un conflicto dentro de un grupo, lo habitual es que cada uno de los participantes se centre en sus propios sentimientos y se sienta incomprendido por los demás. Por eso, una de las técnicas más efectivas es el uso de las preguntas circulares. Esto consiste en hacerle preguntas a cada participante que lo obliga a reflexionar sobre lo que está sintiendo otro de los mismos del grupo, sobre sus motivos para actuar de la manera en que lo hacen. Si se realiza correctamente, esta técnica ayuda a desarrollar la empatía dentro de los grupos de participantes y puede disminuir la intensidad del conflicto. Técnica de exposición. Este tipo de técnicas son empleadas especialmente en los casos de fobia y trastornos de la ansiedad y control de los impulsos. Se basa en confrontar al paciente a estímulos temidos o generador de ansiedad hasta que ésta se reduzca, de manera que pueda aprender a gestionar su conducta ante él, a la vez que a niveles cognitivos reestructura los procesos del pensamiento que la hace sentir malestar ante dicho estímulo o situación. En general, se procede a hacer entre el paciente y el terapeuta una jerarquía de estímulos temidos, de manera que ésta pueda ir poco a poco acercándose y exponiéndose a ellos paulatinamente. La velocidad de las aproximaciones puede variar enormemente según el paciente se sienta más o menos capaz de hacer frente a lo temido. La técnica de exposición puede aplicarse de muy diversas maneras, tanto en vivo como en imaginación, e incluso es posible aprovechar las posibilidades tecnológicas para aplicar exposición a través de la realidad virtual. Técnica de la flecha ascendente. Se basa en la modificación de los esquemas del pensamiento del paciente a través de diversos métodos, identificando los propios patrones de pensamiento y su influencia sobre la vida del paciente y generando junto al paciente alternativas cognitivas más adaptativas y funcionales. Esto se consigue acerca de una serie de preguntas que busca explorar el porqué de cada respuesta que se da ante temas que resultan importantes o significativos para la persona y que tiene que ver con el motivo de la consulta. Así que va preguntando por el significado de esa idea y pensamiento hasta que llega a un punto en que la persona se enfrenta a dudas como ¿por qué he dado por supuesto que soy así? ¿Por qué motivo me he estado comportando de esa manera? ¿Por qué le doy tanta importancia a aquella vivencia? Se trata de una técnica que se utiliza en el marco de la reestructuración cognitiva,
un método muy usado para modificar patrones de pensamiento y que tiene como objetivo permitir que las personas se desprendan de creencias irracionales y limitantes para adoptar otras más adaptativas. Así pues, se modifica creencias, actitudes y puntos de vista, dado que ello con el objetivo de hacer que las personas pasen a interpretar las cosas de otro modo, por un lado, y se planteen diferentes objetivos y expectativas por el otro. Entrenamiento en resolución de problemas. El entrenamiento en resolución de problemas es un tipo de tratamiento que a través del cual se pretende ayudar a los sujetos a hacer frente a determinadas situaciones que por sí mismos no son capaces de solucionar. En este tipo de técnicas se trabajan aspectos como la orientación hacia el problema en cuestión, la formulación del problema, la generación de posibles alternativas para solucionarlo, la toma de una decisión respecto a la más apropiada y la verificación de sus resultados. En resumen, se trata de saber enfocar las situaciones complicadas de modo más constructivo posible, sin dejar de llevar por los miedos y la ansiedad. Técnica de autocontrol. Las habilidades de autogestión es un elemento fundamental que nos permite ser autónomos y adaptarnos al medio que nos rodea, mantener nuestra conducta y pensamientos estables a pesar de las circunstancias y ser capaz de modificarlas cuando sea necesario. Sin embargo, muchas personas tienen dificultades en adecuar sus conductas, expectativas o forma de pensar a la realidad de una forma adaptativa, con lo que pueden producirse diferentes trastornos. Así pues, la técnica de autocontrol se utiliza para facilitar el aprendizaje de patrones de conducta en las que la impulsividad se ve aplacada por las consideraciones de las consecuencias futuras que ciertas acciones pueden acarrear. Realizar un entrenamiento que fortalezca las habilidades de autocontrol, tal como se consigue en la terapia de autocontrol de Reims, puede servir para controlar problemas de diversas índoles como los producidos en procesos depresivos y ansiosos. En conclusión, las técnicas de intervención se refieren a la actuación intencionada de una o más personas sobre una situación en la que opera una o varias técnicas con el fin de modificarlas por otras más favorables a los intereses de quien o quienes la realizan. Esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en una próxima edición.